19:39. Está ya con nosotros al teléfono don Osvaldo Rosales, economista experto en comercio internacional y quien fuera el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Don Osvaldo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Osvaldo, buenas tardes. Hola, Rafael. Gracias por esta conversación con la prueba de ADN más atingente y contingente que nunca a propósito de lo que ha pasado en Estados Unidos con estos anunciados anuncios, no valga toda la redundancia, de Donald Trump y esta para muchos ya la declaración de guerra arancelaria al resto de los países del mundo. Partamos en términos generales. ¿Cómo se observa lo que ha pasado hoy en Washington? ¿Cómo se observa estos anuncios de Donald Trump, estos aranceles particularmente altos para China, particularmente altos también para la Unión Europea? Ya nos vamos a meter en lo que pasa con Chile. Mira, yo creo que es un día sin duda histórico, por malas razones. Trump está decretando el fin de la globalización neoliberal que partió con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, 79-80, y da inicio a un periodo que no sabemos bien cuánto irá a durar, pero que por de pronto ubica a la principal economía del mundo en un escenario de autarquía y de agresión comercial al resto del mundo. Lo más probable, habrá que esperar cuál es la respuesta de China y de la Unión Europea, que se podrá dar mañana o en los próximos días, y eso podría significar, dependiendo de la cuantía de esa respuesta, de un impacto severo a las perspectivas del producto mundial y del comercio internacional. Es un muy mal día, es un día negro para la economía mundial. Ya, a ver, en términos de la relación de Estados Unidos con sus socios comerciales, la Unión Europea, China, en mayor medida, este grupo de los 15, excluyó Trump a Canadá y México porque ya los había incluido en otra alza de aranceles. Pero en términos de su relación con las grandes potencias económicas del mundo, ¿qué implica en el mediano y largo plazo? ¿Se ralentizan estas economías? ¿Decrecen? ¿Se entra en recesión? Como digo, va a depender de el estado de ánimo de este señor, porque nunca se sabe si las medidas son efectivas durante qué lapso, durarán 1 año, 2 años, 3 años, son un instrumento para negociar, son un instrumento para amedrentar o buscar algún negocio específico, de los cuales puede estar involucrado el propio Trump o Elon Musk. Vaya uno a saber, no hay transparencia en aquello. Ahora, en el escenario eventual en que estas medidas arancelarias aplicadas a la Unión Europea y a China se mantuviesen 1 año, 2 años, y la Unión Europea y China respondiesen con medidas proporcionales, como han planteado, sin ninguna duda el escenario de recesión internacional se vería, pero mucho, mucho más probable. Hay que recordar que JP Morgan ya estaba insinuando una probabilidad de recesión de 40% para Estados Unidos antes de esta locura arancelaria. Ya, y usted habla, Osvaldo Rosales, de una recesión económica mundial, no por el efecto directo de estos aranceles en cada uno de los países, sino fundamentalmente con lo que puede llegar a pasar con China y la Unión Europea si esto dura 1 año o más. Sin duda. Ahora, yo creo que hay que ser preciso. Aquí el principal afectado, sin duda alguna, va a ser Estados Unidos. Estados Unidos va a enfrentar un ciclo inflacionario derivado de la locura arancelaria, sin ninguna duda. El precio de los automóviles se va a incrementar en al menos 20-25%. El precio de muchos otros productos manufactureros y también agrícolas va a seguir por el mismo sendero. Entonces hay que esperar cuál va a ser la reacción del consumidor norteamericano, al cual Trump le ha insinuado, le ha dicho más recientemente, que esto puede significar dolor transitorio, pero riqueza y bienestar en el plazo mediano. Hay que ver cómo está la paciencia del ciudadano norteamericano. Hay que tener en cuenta también, los datos indicaban a minutos de las medidas de Trump una caída bastante severa en las bolsas.
Y sabemos que buena parte de las familias norteamericanas tiene parte de su riqueza o de sus pensiones ligadas a la evolución de los fondos financieros en Wall Street. Por lo tanto, esto puede afectar directamente el bolsillo de la familia norteamericana, amén del impacto que esto pueda tener en el costo de la vida. Y ahí, en esa lógica, Osvaldo Rosales, para seguir en Estados Unidos un ratito, ¿cuánta paciencia puede llegar a tener el consumidor elector, el consumidor votante norteamericano, que es el que elige por segunda vez a Donald Trump y hoy día lo sitúa al mando en la Casa Blanca con poderes mucho más plenipotenciarios de alguna manera que lo que fue su primer mandato? Entonces uno entendería que este votante, que este consumidor mayoritariamente sabía lo que iba a pasar, o es más, vota por Donald Trump porque sabía que Donald Trump iba a hacer esto y otras cosas. Yo creo que vota por Trump por otras razones, no tenían contemplado, creo yo, que iba a haber un factor inflacionario. Hay que recordarse que Trump anunció que iba a terminar la inflación en 24 horas, ¿no? El tema yo creo que es complejo porque hay que esperar cuál va a ser la evolución, como digo, de los otros socios. Pero hay un tema bien importante, a mí me llama mucho la atención, leí un escrito hace poco de un economista que respeto mucho, que él dice, mire, el desempleo es un problema político serio, pero la inflación ha mostrado ser un gran problema político. Esto le pasó a Biden. Cuando uno mira los resultados económicos de la administración Biden, son realmente de los mejores en 40 años, en términos de producto, de evolución del salario, de expansión de las ramas manufactureras, etcétera, etcétera. Pero tuvo una dificultad, que fue la tasa de inflación, derivada de la situación internacional, de la invasión rusa a Ucrania y también de los apoyos a las familias durante la pandemia que los aplicó precisamente Trump. Y el electorado norteamericano, en el ámbito estrictamente económico, no perdonó esa elevada inflación. Yo creo que algo parecido le puede pasar a Trump. Y para el resto del mundo, esta alza arancelaria en Estados Unidos, significaría, voy a poner el ejemplo con el producto que más nombró, los autos. ¿Significaría, por ejemplo, la llegada de autos más baratos a otros países precisamente por el cierre del mercado americano o por el mayor valor de mandar autos al mercado americano? Japón, China. Esa es una posibilidad. Es una posibilidad que, por ejemplo, los stocks de vehículos asiáticos o de vehículos europeos hoy día que iban a ir a Estados Unidos puedan explorar también otras oportunidades. Y desde ese punto de vista, economía emergente, que tengan una buena capacidad de crecimiento y el mercado se vaya masificando, es posible que puedan mirar con atención esos mercados. Ahora, obviamente, estos nunca van a sustituir la expansión del mercado norteamericano, sin ninguna duda. Pero entre un mercado cerrado o un mercado con precios prohibitivos, podría tener sentido que exploren otros mercados. Osvaldo. Ahora, quiero destacar otra cosa que es bien llamativa, que los países afectados con aranceles más altos son los países más pobres. Esto me parece una insanidad bestial. Son Vietnam, Camboya, Sri Lanka, y el que tiene el mayor arancel del 99% es Lesoto, un país africano, mediterráneo, el más pobre. Claro. ¿Y ustedes saben cuál es el arancel que le está aplicando a Rusia? ¿No? 0. No, claro. Osvaldo Rosales, estamos conversando con el economista experto en comercio internacional, quien fuera además el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero no había un piso de 10% por este trato injusto que prorrateó o para mutualizó. Para evitar que hagan trampa, decía. Y ahí me quiero quedar, porque en ese 10% está Chile. Y entonces quiero aterrizarlo a la realidad de nuestro país, al efecto y al impacto que tiene en Chile, un país que tiene precisamente un acuerdo preferente o un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos desde el año 2004. ¿Qué implica este 10%? ¿Qué falta por saber de este 10% que aplica, dice Donald Trump, a Chile y a otros países como piso mínimo? ¿Se vulnera, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio? Sí. Creo que es buena la forma en que planteas la pregunta, porque en mi opinión lo primero que habría que hacer es de manera muy comedida y respetuosa consultarle al IUSTR, que es la agencia de comercio respectiva, de dónde sale ese guarismo del 10%. ¿Qué significa? ¿Qué están incluyendo en ello? Porque los productos norteamericanos ingresan
al mercado chileno con arancel cero, ingresan sin arancel. Entonces, ¿de dónde sale ese 10%? El IVA es de 20%, salvo que me digan que el IVA dividido por 2. Habría que preguntar cuál es la lógica de aquello. Entonces, lo primero sería averiguar, a ver, muchachos, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la idea? Y de lo que sabemos que se puede deducir de alguna manera con el antecedente único que tenemos de este arancel del 10%. En la lógica, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, usted decía recién, los productos norteamericanos entran a Chile con arancel cero. ¿Qué puede significar? Tratando de hacer una exégesis de lo poco que se sabe en relación al arancel chileno. Bueno, si uno supone que se aplica ese arancel urbi et orbe, significa que alrededor del 17% de nuestras exportaciones van a verse afectadas con esa tasa arancelaria inexplicada y que viola radicalmente el acuerdo de libre comercio que soberanamente acordaron ambos países y que fueron sellados a través de la aprobación en su respectivo Congreso. Si los países decentes respetan sus tratados internacionales, estamos aquí frente a una excepción a aquello. Y bueno, yo no soy quien para decirle al gobierno lo que habría que hacer, pero yo entiendo que ya se está trabajando en términos de averiguar qué significa aquello, vincularse con las cámaras de comercio norteamericanas, con los importadores, distribuidores norteamericanos de nuestros productos en ese mercado, y a partir de ahí hacer los lobbies correspondientes, acumular información y también esperar cuál va a ser la reacción de socios principales como la Unión Europea y China, que probablemente definan un escenario o una ecuación más compleja que la que tenemos hoy día, porque por ahora hay solo un jugador en la cancha. Vamos a ver qué pasa cuando ingresen a la cancha otros jugadores que también tienen un gran poder económico y una gran capacidad de poder retaliar exportaciones norteamericanas que le son muy caras a los reductos republicanos. Y para un país que incumple sus obligaciones, ¿hay alguna represalia a nivel internacional? ¿Hay alguna opción para quienes son perjudicados por ese incumplimiento, como por ejemplo Chile? Mira, me recuerdo una anécdota, si tengo tiempo la cuento, pero lo primero es decir que el Tratado de Libre Comercio tiene un capítulo que se llama Solución de Controversia. Entonces, obviamente, el primer paso es indagar de qué se trata ese 10%, acumular la información y si le estima que no se está respetando el acuerdo, acudir a ese capítulo de solución de controversia. Whatever that means. O sea, en el caso de Trump no creo que le importe mucho. Claro. Pero voy a la anécdota. Hace años, cuando terminamos el acuerdo, tuve una reunión con los jerarcas de la SOFOFA, unos 35 representantes, y el señor representante de la papelera, que era don Ernesto, no me acuerdo el apellido, bueno, llaman don Ernesto, de toda la SOFOFA, me hace la misma pregunta. O sea, ¿qué pasa si Estados Unidos incumple el acuerdo? Yo digo, bueno, acudiríamos al capítulo de solución de controversias y ahí haríamos nuestro punto. Y él me dice, bueno, ok, y si ese capítulo o el tribunal arbitral nos da la razón y Estados Unidos no respeta ese dictamen. Entonces yo le dije, bueno, entonces lo invadimos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué a dijo lo imposible Ernesto Ayala? Obligado. Ernesto Ayala, exactamente. ¿Qué respondió? Don Ernesto Ayala. Que en paz descanse, pero no le gustó mucho mi comentario, pero yo creo que es muy pertinente, es decir, uno llega hasta donde puede. ¿Qué quiere que le diga? Osvaldo, solo para cerrar, o sea, aquí está todo por saberse, Chile está, entendemos, en ese proceso de averiguación. Trump lo que dice es que el 10% es el mínimo base, no porque Chile en este caso le esté cobrando, ¿no? Pero lo que sí hay, y es cierto, es que hay un tratado de libre comercio y eso también está por dilucidarse, queda la duda si se puede pasar por encima sin participación del Congreso, eso es. Es decir, en teoría no se puede pasar por encima del acuerdo. Los países tienen la posibilidad de repudiar el acuerdo, lo cual significa que uno avisa a la contraparte con 6 meses de antelación y a partir del día posterior a los 6 meses el acuerdo deja de regir. Pero bueno, eso es entre gente decente, como ya indica. Osvaldo Rosales, economista experto en comercio internacional, jefe negociador del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hace ya un par de décadas. Muchísimas gracias por esta conversación y esta aclaración en un momento en el que estamos todos intentando entender lo que ha pasado con el presidente norteamericano. Muchas gracias, Osvaldo. Un placer. Gracias. Igualmente, buenas tardes.